Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Paz y bien, te habla Fray Alejandro, una vez más encontrándonos en este remanso de espiritualidad que el Espíritu nos regala para poder sumergirnos en la palabra de Dios, para que esta palabra toque el corazón, para que esta palabra te renueve, para que esta palabra te traiga ese aliento de vida que necesitas para seguir caminando la vida de Dios sobre la tierra. Quiero presentarte ahora una lectura de la palabra de Dios tomada de la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 12. Esta carta es una joyita de la tradición cristiana, justamente para comprender la evolución de la Iglesia en la historia. Pablo dice que Timoteo ha recibido el ministerio por la imposición de las manos, un gesto que ya en el Antiguo Testamento indicaba la transmisión del poder de Dios. Pero ahora el que recibe esta imposición recibe también la fortaleza para anunciar a Jesús, la fortaleza para convocar a la comunidad. Escucha lo que te dice la palabra. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, para anunciar la promesa de vida que está en Cristo Jesús, saluda a Timoteo, su hijo muy querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, al igual que mis antepasados, recordándote constantemente de día y de noche en mis oraciones. Por eso, te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos, porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que soy su prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. Él nos salvó y nos eligió con su santo llamado, no por nuestras obras, sino por su propia iniciativa y por la gracia, esa gracia que nos concedió en Cristo Jesús desde toda la eternidad y que ahora se ha revelado en la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo. Porque Él destruyó la muerte e hizo brillar la vida incorruptible mediante la buena noticia, de la cual he sido constituido heraldo, apóstol y maestro. Por eso soporto esta prueba, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he puesto mi confianza, y estoy convencido de que Él es capaz de conservar hasta aquel día el bien que me ha encomendado. Esta carta es una joyita de la tradición cristiana, justamente para comprender la evolución de la Iglesia en la historia. Pablo dice que Timoteo ha recibido el ministerio por la imposición de las manos, un gesto que ya en el Antiguo Testamento indicaba la transmisión del poder de Dios. Pero ahora el que recibe esta imposición recibe también la fortaleza para anunciar a Jesús, la fortaleza para convocar a la comunidad. Se trata de unas cartas del final de la vida de San Pablo. Él está ansioso por asegurar la solidez de las comunidades que están amenazadas ya por desviaciones doctrinales, por intrigas entre distintos grupos. Dice: yo, Pablo, que por la voluntad de Dios soy apóstol de Jesucristo, te pido, Señor, que nos des a todos nosotros, sacerdotes, religiosos, religiosas, fieles, esa convicción tan fuerte de que tenemos una vocación que viene de Dios. Mi vida no es una pompa de jabón que se deshace. No es fruto del azar. He sido querido por Dios. Todo mi esfuerzo tiene que constituir el poder corresponderle a esto que Él me ha dado.
Y por eso Pablo dice, doy gracias a Dios, a quien rindo culto con una conciencia pura. Y ruego sin cesar noche y día, acordándome de ti. Fíjate que Pablo se revela a sí mismo por entero en estas fórmulas tan sorprendentes. Es el hombre que ha sido tomado por Dios, el hombre delante de Dios, el hombre en comunicación con lo invisible. Y frente a esto me puedo preguntar, ¿qué densidad le doy yo a mi vida? ¿En dónde pongo mi consistencia? Te recomiendo que avives el carisma de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Acá se puede adivinar esta preocupación de Pablo. Hasta acá, en el fondo, él es el responsable de las comunidades que ha fundado. Las tenía presentes, les escribía, les solucionaba las cuestiones que podían surgir. Pero acá se prepara una mutación importante de la iglesia primitiva. En vísperas de la desaparición de los apóstoles, es preciso establecer una jerarquía. Y Timoteo va a ser uno de los primeros sucesores de los apóstoles, de los cuales va a salir el episcopado, todos los obispos del mundo que suceden a los apóstoles en su tarea. No es una cuestión de poderes ni de organización, sino que se trata claramente de una gracia recibida, una gracia sacramental que se da por la imposición de las manos, que es un don de Dios. En este tiempo nuestro, de reconsideración de toda autoridad, tenemos que rogar por aquellos que han recibido este cargo en la iglesia de hoy. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, dice Pablo, sino un espíritu de fortaleza, de amor, de templanza. Todo esto no es todavía demasiado complicado. Fortaleza, amor, templanza, dado por Dios. La gracia del episcopado. Dios concede sus cargos en los valores humanos ordinarios. Pero esto no es verdad solamente para los obispos. Por lo tanto, no te avergüences del testimonio que tenés que dar del Señor. Ni de mí, dice Pablo, que soy su prisionero. El primer papel de la jerarquía es el servicio del Evangelio, es el dar testimonio de nuestro Señor. Fuerza, amor, templanza, están ordenados a este fin. Y por eso le dice, soporta conmigo los sufrimientos por el anuncio del Evangelio. Es la función de los obispos, es la función de los sacerdotes. Pero sería impensable hoy, sobre todo, que se cargase exclusivamente sobre los pastores el anuncio del Evangelio. Esto es función de toda la iglesia, de cada cristiano. Y frente a esto me tengo que preguntar, ¿cuál es mi participación en la evangelización? Y finalmente Pablo dice, no me avergüenzo, porque sé bien en quién he confiado, en quién tengo puesta mi fe. El sufrimiento sí, pero no el abatimiento. El esfuerzo sí, pero no el desánimo. Y siempre por la misma razón, una relación personal con alguien. Yo sé en quién tengo puesta mi fe. Pablo y Jesús viven unidos. Timoteo tiene un buen ejemplo que le ha dado Pablo, es como su padre espiritual. Te invito a meditar con este canto de Dani Berríos, Yo quiero ser como tú, en el que muestra cómo el mayor, el padre biológico, el padre espiritual, tiene que mirar a Dios. El dirigente tiene que mirar a Dios, imitar a Dios. ¿Por qué? Porque está puesto sobre el candelero, porque otros lo miran a él. Escucha lo que te dice esta canción.
dice papi, le contesto que con su almohadita se recuesta a mí y me dice papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración. Que cuando él crezca, él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender. Cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo no voy a poder. No, no, no. Me quiero esforzar y aprender más de ti. Ser paciente y tierno y lleno de amor. Que él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que él vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Quizás él mire a mí diciendo papi es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que él pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Señor, ayúdame a enseñarle que él pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como
Te propongo ahora que escuches el relato del Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos 18 al 27. Dice así: Se acercaron a Jesús unos saduceos, que son los que niegan la resurrección, y le propusieron este caso: Maestro, Moisés nos ha ordenado lo siguiente: si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y también murió sin tener hijos. Lo mismo ocurrió con el tercero, y así ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos ellos murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Y Jesús les dijo: ¿No será que ustedes están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios? Cuando resuciten los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, lo que Dios le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Ustedes están en un grave error. Los saduceos preguntan a Jesús sobre la resurrección de los muertos que ellos negaban, a pesar de haber llegado a ser doctrina común en el judaísmo de la época de Jesús. Y partiendo de la ley de Moisés, la ley del levirato, o sea, del cuñado, que mandaba al hermano de un marido difunto y sin descendencia casarse con la viuda, eso lo tenés en Deuteronomio 25:5. Entonces tratan de ridiculizar la fe en la resurrección mediante un caso extremo, casi absurdo. Una viuda sin hijos que se ha casado sucesivamente con 7 hermanos. ¿De qué marido será esposa en la otra vida? Y la respuesta de Jesús tiene 2 partes. La primera se refiere al matrimonio en el más allá y la segunda a la resurrección de los muertos. Jesús empieza por rechazar lo que daba motivo a la ridiculización de los saduceos, o sea, esa explicación demasiado simplista y corpórea de los fariseos y de algunos rabinos sobre la resurrección, o sea, cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán. La vida sexual, tal como ahora se expresa, no tiene sentido, no tiene finalidad en la otra vida. ¿Por qué? Y porque los resucitados ya no pueden morir. Son como los ángeles. Son hijos de Dios porque participan de la resurrección. Eso se dice muy claramente en Lucas 20:36. En la segunda parte de la respuesta de Jesús, para afirmar la resurrección de los muertos, apela al testimonio de las Escrituras en el pasaje de la zarza ardiendo, cuando Yahvé se reveló a Moisés como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Éxodo 3:6. Y entonces Jesús concluye que si el Señor es Dios de los patriarcas que ya murieron, es porque están vivos en su presencia, porque Él no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Cristo podría haber citado otros textos bíblicos mucho más explícitos sobre la resurrección, por ejemplo en el libro de los Macabeos o del profeta Daniel, que son del siglo II a.C. Pero él prefirió valerse del Pentateuco. ¿Por qué? Porque era la única escritura que aceptaban los saduceos. Entonces toma el argumento desde ahí. Y fíjate qué interesante, que Jesús afirma que la vida tiene la última palabra. Toda la Biblia es un testimonio del Dios de la vida, de un Dios amigo de la vida. La inmortalidad es la máxima aspiración del ser humano y por eso no nos resignamos a morir por completo. Si después de esta vida no hubiera nada, el hombre se sentiría frustrado íntimamente. La vida humana sería una pasión inútil y el hombre sería un ser para la nada, como aseguró el existencialismo. Sin embargo, la muerte no tiene la última palabra.
La vida tiene la última palabra. Y esto lo dice claramente San Pablo. Si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes no tiene sentido. Siguen con sus pecados, y los que murieron con Cristo se perdieron. Si nuestra esperanza en Cristo acaba con esta vida, somos los hombres más desgraciados. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos. Y dice 1 Corintios 15:17, resucitó el primero de todos. La certeza de nuestra resurrección está en Cristo resucitado. Y nosotros nos incorporamos a Cristo resucitado en el bautismo. Si Él murió para hacernos hijos de Dios, para darnos la vida nueva por el Espíritu Santo, esta vida no puede ser perecedera, tiene que ser definitiva, tiene que ser eterna. Y esta es nuestra fe. Nosotros decimos, creo en la resurrección de los muertos, en la vida del mundo futuro. Para el discípulo de Cristo, la fe en la vida eterna significa creer primero en la vida presente, justamente porque toda actitud de menosprecio, de rechazo de la vida, cuestiona ante los demás la credibilidad de la vida eterna. La actitud de Jesús ante la vida presente y ante la vida futura hay que deducirla justamente de su encarnación en la raza humana. Cuando el Verbo eterno asumió nuestra naturaleza y la asumió plenamente, eso significa que Él valoró todo lo humano, valoró todo lo terreno, todo en su justa medida. La vida tiene valor en sí misma y en los valores humanos, y por eso es importante asumirlos y es importante potenciarlos. Esto lo quiso Jesús. Valores como la libertad, la verdad, la justicia, la liberación social, la salud, el amor, la promoción humana, la calidad de vida, la cultura, la realización del hombre, de la mujer como personas, la solidaridad, la participación, todos estos valores son importantes también para Dios. El bautizado, el creyente en Cristo, es una persona de optimismo, alegre, tiene esperanza, porque ama la vida, porque ama a los hermanos, porque tiene en sí misma la semilla de la eternidad, y mediante una muerte diaria y continua, al hombre viejo, pecador, insolidario, caduco, le da alcance a la meta de la liberación final, que es la vida en plenitud. Dice San Pablo en Romanos 6:5, si nuestra existencia está unida a Cristo en una muerte como la suya, lo estará también en una resurrección como la suya. Por eso podemos cantar y alegrarnos con el salmista, Salmo 118, no he de morir, yo viviré, viviré para contar las hazañas del Señor. Ora conmigo. Te bendigo, Padre, Dios de la vida, porque mediante la fe, porque mediante el bautismo del Espíritu Santo, me llamaste a vivir contigo para siempre. ¿Cómo vislumbrar, cómo entender algo del mundo nuevo de la resurrección, sino desde la fe en la persona de Cristo resucitado, que es el vencedor de la muerte? Ese hombre al que amás, Señor, es un ser para la vida. Yo soy un ser para la vida. Te pido que alientes mi esperanza. Te pido que me ilumines con tu palabra, para que entienda que la dicha futura que espero se prepara ahora, se gesta ya, en el compromiso con el mundo presente, en el amor hacia ti, en el amor hacia mis hermanos los hombres. Gracias, Dios de la vida, por esta vida que me estás regalando. Amén.
te invito a que sigas orando con este canto del auricolón. El Señor es la respuesta. ¿Cuántas veces te preguntas qué sucederá con tu vida? Tantas ilusiones juntas, un laberinto sin salida. Piensas que quizás no habrá quien entienda toda la ansiedad que tu mente encierra. Sientes que tu corazón poco a poco se quema. Situaciones que te asustan, pues ya nada te motiva. Los problemas que te frustran, mitigando tu autoestima. Buscas sin saber dónde está el problema, viendo que te amarran mil cadenas. Sientes que tu corazón poco a poco se quema. Yo sé que existe quien entiende tus conflictos y dilemas, y la aflicción que te produce la prisión de tus cadenas. Él te mostrará el camino si tan solo tú le aceptas. Para todas tus preguntas, el Señor es la respuesta. Yo sé que existe quien entiende tus conflictos y dilemas, y la aflicción que te produce la prisión de tus cadenas. Él te mostrará el camino si tan solo tú le aceptas. Para todas tus preguntas, el Señor es la respuesta. Con frecuencia tienes dudas, piensas si valdrá la pena que recibas de su ayuda y resuelva tus problemas. Reflexiona, no se te haga tarde, salva tu vida de un desastre. Sentirás que al fin serás criatura nueva. Yo sé que existe quien entiende tus conflictos y dilemas, y la aflicción que te produce la prisión de tus cadenas.